Buenas noches, Perico. ¿Cómo le va? ¿Sabe qué pasa? Que en la calle me encontré con un montón de gente y todos me preguntan si fueron las únicas peleas esas que yo conté en el anterior, era, ¿no? Sí. No eran los únicos, no, faltaba más. Hubo una pelea en la Bugle entre 4 personas. Nadie supo bien, porque era en un bar en la Bugle, nunca nadie supo bien cómo se inició el problema, pero siempre queda el cuento, siempre. Y entonces me contaban que eran 2 liberales y 2 autonomistas, que parece que mutuamente se empezaron a tentar, lo que trajo enseguida un enfrentamiento, lo que era normal en esa época, y se agarraron a cuchillos, sí. El resultado, uno de los murió, y de los que habían peleado eran 2 hermanos. Entonces el hermano menor, que era recién venido de la conscripción, un muchacho que tenía 22 años, el otro hermano era el mayor, que manejaba más o menos los negocios de la familia. Convinieron en que el hermano menor se haga cargo de la muerte. Se fue al Ceibo, tomó la lancha de nuestro amigo Verón y se fue a Barra de Cuarey. Usted sabe que en esa época usted estaba 10 años en el Brasil y los problemas quedaban cancelados. Resulta ser de que pasó un tiempo muy largo y en una conversación con un buen amigo que yo tuve, una buena persona que hubo acá en Montecasero, que era don Pascual Teixeira. Pascual Teixeira vino de muy jovencito, él era de la Barra de Cuarey. Y él me contaba que en la Barra de Cuarey el papá de él tenía un bar con billar, en un ranchón grande, ese era todo lo que había. La Barra en ese momento era una localidad muy pobre, le voy a decir. Y él conoció en ese bar a 3 personajes que el padre le comentaba que eran argentinos, que estaban ahí por cuestiones de sangre. Uno de ellos era este señor que peleó y mató ahí en la Bugle al otro y se había refugiado ahí. El otro era uno del Ceibo, conocido como Isidorito. Usted averigüe, le van a contar la vida de este personaje del Ceibo, Isidorito, que también había tenido una muerte en el Ceibo y se había refugiado en la Barra. Y el tercero era un tal Galarraga de la Colonia Libertad, que tuvo una muerte y también usó este mecanismo para ausentarse por 10 años del país. Otra pelea que hubo, y sí, resulta ser que ahí en la puerta del prostíbulo, un oficial de gendarmería con su asistente se pelean con el dueño del prostíbulo y su señora esposa, en una época bastante buena, y se agarraron a tiros, así tal cual, hasta que por supuesto terminaron las balas, ¿vio? Y cuando terminaron las balas, el oficial de gendarmería y su asistente montaron a su caballo y se fueron, y el dueño de casa, digamos así, cerró las puertas y nadie preguntó más nada. Eran otras épocas, ¿vio? También hubo otro tiroteo, ese ya muy posterior, allá por el año entre el 59 y 60, ahí. En esa época funcionaba el mercado municipal, donde actualmente está en la calle Alvear, ahí, bueno, pero ahí funcionaba. Se había hecho una reglamentación especial por la cual 20 cuadras a la redonda no podía haber ninguna carnicería. Entonces, todas las carnicerías del pueblo prácticamente estaban ubicadas dentro del mercado municipal. Algún problema hubo entre 2 carniceros, por decirlo de alguna manera, ¿no? 2 comerciantes que trabajaban carne, se insultaron y bueno, se separaron, se fue, no sé, uno para un lado y los otros fueron a la casa, trajeron sus herramientas y se encontraron en el banco BIR, el banco
que hoy está en las esquinas Alvear y El Maestro. Bueno, para que usted se ubique bien, uno se ubicó en la farmacia Los Amigos, el otro se ubicó en Adán, y el tercero, que era contra, estos dos hermanos peleaban contra este hombre, en la puerta del banco, ahí en la calle del banco, en la vereda del banco. El final, el que estaba en el banco Versa, digamos, recibió un disparo acá, en la cara, bien en la mejilla, y tenía la dentadura postiza completa, y era de un 38 el revólver. Le pegó la dentadura postiza, hizo de amortiguación y se rompió toda la dentadura, y el proyectil se le alojó debajo, acá sobre las amígdalas. Fue al médico, le sacó el plomo, lo vendaron y todo bien, gracias, ¿vio? No era mentira, así tal cual. Esos son los tres que yo me acuerdo más famosos, digamos así, más notorios. No había tampoco tanto, le hablo de esto, son un término de 10, 15 años que ocurrieron estas cosas, lo que seguramente en la antigüedad era mucho más común. Pero bueno, ese es todo lo que yo sé de los cuentos de tiroteos en Montecasero. No le doy los nombres porque hay muchos nietos, hijos y nietos de los participantes, pero usted si quiere averigüe, cualquier viejo le va a contar, porque fue un hecho. Pero hoy vamos a empezar con los personajes de Montecasero. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes de Montecasero son aquellos seres humanos que por las condiciones personales que tenían cumplían funciones determinadas que han desaparecido hoy. El cochero de plaza, el aguatero. ¿Usted sabe qué era? El cochero de plaza era el que tenía esos coches con 2 caballos que le decían Victoria, porque eran venidos de Inglaterra y se usaron en la época de la reina Victoria de Inglaterra. Tenían una capucha que en verano se podía recoger y quedaban todos los pasajeros al aire libre, y si llovía o era invierno se corría la capucha y los pasajeros quedaban cubiertos. Esos cocheros fueron famosos en Montecasero. Primero, los autos de alquiler que había eran muy pocos. Antes no había ninguna y ya había cocheros de plaza. Después aparecieron algunos coches de alquiler. Don Otto Fischer era un famoso taxista en Montecasero que hacía el servicio en la estación de Montecasero. Había varios. Pero los cocheros estaban al lado. De un lado estaban los autos de alquiler y del otro lado los cocheros de plaza. ¿Quiénes eran los cocheros de plaza? Don Cardoso, don Basto, don Cuba, Máximo Cuba, que también era cochero del fúnebre. Pues el fúnebre en esa época era a caballo y te llevaban, la gente normalmente iba a pie hasta el cementerio. Nemesio Centurión, Leoncio Machado y Sandoval. Sandoval le decíamos Piojito. Le digo porque Piojito era Sandoval el que tenía, y venía, era, ¿cómo le voy a decir? Un amigo de mamá. Él venía todos los lunes y llevaba las películas a la estación y las despachaba. Y los días que venían las películas en la estación, él, después de distribuir los pasajeros, le traía a mamá las películas a casa. Piojito Sandoval, hay muchos hijos, era un ser muy querible, muy macanudo, muy buen pescador. Bueno, primero la estación, usted sabe, estaba donde está la estación del Este, hoy día el museo. Después se pasó acá, pero los cocheros estaban en todos lados. Al igual que los cocheros, funcionaban los aguateros. Claro, cuando recién empezó a funcionar el pueblo, mucha gente hizo pozos. Cuando vinieron los primeros españoles, italianos, hicieron los aljibes. Pero en general, la mayoría de la gente, al hacer el pozo y teniendo lo que le decían antes el excusado o water cloak, el agua se contaminaba. Entonces
el agua que tenían en el pozo no servía para tomar. Entonces normalmente se compraba 1, 2, 3 baldes que se ponían en barrica en la casa, que era el agua para tomar. ¿De dónde venía el agua? Del río. Por ahí es que se conoce ese lugar al lado de la Cachuera, hacia el norte, que le dicen Puerto Aguatero, que hay una planicie muy suave por donde los carros aguateros entraban, 3 o 4 caballos tenían de tiro, un eje con 2 ruedas y un tanque de 500 litros con una boca arriba y una canilla atrás para vaciar. 2 tarros de 20 litros con los que entraban al río, llenaban el tanque con los 500 litros, salían y se iban a repartir el agua. Vendían a 5 centavos el balde de 20 litros. ¿Qué pasaba? Muchas veces los gurises bandidos del barrio ahí se escondían debajo de alguna cosa o algunas plantas y lo esperaban, y cuando el aguatero pasaba se le metían de atrás, que el cochero no los veía, el que manejaba el carro, y le abrían la canilla de donde él servía el agua, por lo que cuando él se quería acordar y sentía el ruido, había perdido, qué sé yo, 100 litros, porque era una canilla grande, claro, son los motivos de recordarnos. El más famoso era de mi barrio, los Fleitas, eran unos morenos que habían venido de Brasil. Era la abuela de ellos, la abuela Bucinga, era esclava en Brasil y pudo cruzar el río una vez y bueno, acá se convirtió en cristiana liberta. El Bocha Fleita, le faltaba una pierna. Tengo un cuento. Resulta ser que cuando viene el Bocha Fleita, viene mi cuñado Juan Esteban Arieti, de médico recibido, allá por el 40 y... el Bocha Fleita lo fue a ver, porque él fue al hospital, qué sé yo, el Bocha siempre iba al hospital. Y lo revisa mi cuñado y dice, tiene una tuberculosis con un agujero así de grande en el pulmón, dentro de un mes está muerto. El Bocha Fleita murió de viejo allá por no sé ni qué edad. Y Juan Esteban siempre decía, es algo inimaginable que este hombre pueda haber vivido más de 6 meses de la primera vez que yo lo vi. Y vivió como 6 años más que... ¿Y qué era el secreto del Bocha? Nos contaba después Bucinga, Bucinga Fleita, que trabajó y se jubiló en el cine como peón de limpieza. Aceite de carpincho. Él se traía su carpinchito de ahí del Miriñay, le sacaba la grasa, hacía aceite y todas las mañanas tomaba aceite de carpincho. Usted crea o no crea, el cuento es así. Estaba también el mulato, hermano del Bocha, los 2 negros Fleita. Había otro que trabajaba en la Española y le decíamos Tormenta, porque era negro, vio como una tormenta, así, todo enrulado. Bueno. Estaba también Luis González, al que le decían Luicho. Joselo Galarraga, también. El hijo de él, Macho Galarraga. El Cambá Bogado, Cambá Negro Bogado, Cambá Bogado. Cambicho Ruiz Díaz. El Cambicho Bayo, le decían a otro porque era rubio. Era Cambicho Bayo. Joaquín Rodríguez, al que le decían Choclito, porque también era rubio, ¿vio? Eso a veces esas cosas que ocurren en estos lugares, en todo el mundo, bueno, y Carancho. Todos ellos trabajaron de aguateros hasta que se instaló por completo, porque inclusive el primer tiempo que se instaló el agua Conte, lo mismo, ellos seguían trabajando en el barrio Chircal, Florida, Barrio Nuevo, seguían llevando agua. Posteriormente, cuando el agua se extendió a toda la población, realmente, primero quedaron viejos, no tuvieron sucesores, y segundo, se terminó el negocio. Eso eran los cocheros de plaza y los aguateros. Un dicho de los cocheros de plaza, Cuba, era el cochero que llevaba los muertos en un carro enorme con 4 caballos negros, en fin. Según él contaba,
Él fue la primera vuelta al mundo que dio la fragata Sarmiento. Él hizo la conscripción como tal, como marinero de la fragata Sarmiento. Él contaba ese dicho, no sé si yo no pude probar ni nada, pero él contaba que el viaje de la fragata Sarmiento, el primer viaje, él lo hizo como marinero en la vuelta al mundo que daba en esa época la fragata Sarmiento. Los personajes de Montecaseros yo los voy a dejar para la segunda etapa porque es un poco, no sé, hay que tomarlo en broma, no tomarlo en serio, porque tampoco mi ánimo es burlarme de nadie, vamos por partes. Yo voy a contar hechos de personajes de Montecaseros que desgraciadamente, por ser heredo alcohólico, heredo sifilítico o no sé qué, venían con como dicen ahora los jóvenes, no tenía todos los caramelos en el frasco. Bueno, pero sin burla, le voy a contar lo que pasó. Pero le voy a contar primero las personas. Las personas, yo ya le dije la otra vez, hay mucha gente que el pueblo de Montecaseros le debe mucho más, porque ellos dieron más de lo que le pidieron a la población. Entre ellos, yo le puedo contar el padre Juan Perelló. Padre Juan Perelló, el padre Juan Perelló viene como teniente cura primero a Montecaseros. Y bueno, y él había nacido en Mallorca, España, y se ordenó sacerdote y se vino para la América. Él no vino a hacerse la América, él vino a servir a los americanos. Dice que nació en 1870, se ordenó sacerdote a los 26 años, tenía 40 años cuando llegó a la Argentina, o sea, ya era un cura probado, un cura con toda experiencia. En el año del centenario de la Revolución de Mayo, estuvo en Concepción, Corrientes, antigua Yaguareté, Corá. Bueno. Y de ahí vino de teniente cura a Montecaseros y fue a Concepción y volvió a Montecaseros para hacerse párroco en 1923. Estuvo 9 años en Concepción, después vino para acá. En Concepción Corrientes, el centro geográfico de Corrientes, pueblos muy difíciles, muy cristianos, pero muy difíciles. Don Ramón Romero, que fue su sacristán, que por más largo tiempo lo acompañó, dejó mucha semblanza del padre Perelló, hizo mucho por... andaba a caballo, o sea, el recorrido en la colonia para visitar a los fieles, lo hacía a caballo, tenía un poncho en invierno como único abrigo, tenía unos botines tipo eso, botín militar, botín español, que ese era lo que se podía hacer, y lo hacía, dice Romero, lo hacía hacer muy grande porque tenía los pies muy lastimados. Y perdóneme, ¿vio? Él lo pasa por ser viejo. Y mandaba a hacer los zapatos, él los mandaba a hacer. En esa época había, después vamos a hablar de los zapateros de Montecaseros, que era una especialidad muy cotizada en Montecaseros y de muy buena calidad. 23 años estuvo como cura párroco de Montecaseros. Tuvo su final acá en Montecaseros, permiso. Lo honró el pueblo de Montecaseros haciéndole la lápida en el centro del cementerio, como un lugar en el que usted obligadamente pasa permanente por él. Otra persona de Montecaseros, doña Dorila P. de Méndez.
La señorita Dorila P. de Méndez nació en Corrientes en 1873. Se recibió de maestra en la primera promoción de la Escuela Normal Nacional de Corrientes. Se radicó acá, en Montecasero, con su mamá y su hermana Clara, y estaba en la escuela graduada número 1. Se llamaba escuela graduada porque fue la primera escuela. Primero las escuelas eran todo el montón, aprenden todos juntos. Después se hizo graduada porque se hizo por grado, 1, 2, primer grado, segundo grado, tercer, por eso le decían graduada. Y esa fue la primera escuela que hubo frente a la Plaza Colón, donde actualmente está la biblioteca. Fue sobresaliente maestra, evidentemente toda esa, yo le conté ya, que toda esa playa de maestros que nacieron allá por el 10, el 12, que se recibían de maestros, que venían con una, ¿cómo le puedo decir?, con una fe en el futuro argentino, venían con una preparación individual que realmente llamó la atención por la calidad de maestros que provocó. No solamente en Casero, le hablo donde usted hable, en cualquier departamento, ese viejo maestro que llegó a director allá por el año 40, acá en Montecasero, como en otros lados, eran maestros de ese tipo de escuela. Colaboraban con los periódicos locales, La Integración, La Prédica, El Caburé, El Lirio Azul, escritos, normas sobre moral, buenas costumbres. Tenía todas las condiciones propias de ese tipo de maestra que ejercían la profesión, y no solamente la ejercían, sino la practicaban después de la escuela. Dorila Méndez, cuando se forma el batallón Montecasero que va a ir a la guerra con Chile, que se preparaba, Dorila Méndez promovió para que todas las maestras prepararan una bandera especial con los escritos. Creo que está todavía en el tiro, que ya no se la puede tocar porque está totalmente, se deshace. Ella hizo la entrega con un florido discurso, decían en la época, que se la entregó a don Jorge Mafácuar, jefe del batallón, y dice que en una parte de su discurso dijo: ya que las damas del pueblo no podrán formar parte con su fusil como los hombres en defensa de la patria, ofrecen su corazón y como argentinas los colores de Belgrano para que los conduzcan a la gloria. Falleció a los 45 años, y sí, vio toda la... Nosotros los que llegamos a los 80 no es por... sino esta gente muere temprano porque se quema, se incinera en su profesión. En el cementerio le pusieron voluntad, energía, acción y justicia al mérito. Eso es lo que dice en el año 29 le ponen el nombre a la biblioteca de la escuela, porque también es merecido. Me dicen que tengo poco hilo en el carretel. ¿Sabe qué? Me queda el doctor Vitale, me queda el doctor Parides Tito Panza, me queda don Juan Bautista Balbi, me queda José Hermenegildo Piloni, me queda María Blanco de Pérez, me queda Fernando Erro, me queda Antonio Gogorza, me queda don Jorge Mafácuar, José Valentín Sánchez, don Jaime Carrol, el famoso marinero, hijo de ingleses pero se acriolló. Me queda todo eso, y evidentemente que el tiempo es corto y la dicha es larga, ¿no? Nos vemos el otro miércoles. Chau.